Si quieres conocer cómo habla el Espíritu Santo y cómo reconocer su voz, entonces quédate hasta el final y te aseguro que vas a aprender cosas poderosas por medio del Espíritu Santo. Así que comencemos. Cuando comencé a tener encuentros sobrenaturales con el Espíritu Santo, quería aprender cómo conocer su voz. Quería saber cómo comprender cuando era el Espíritu Santo que me estaba hablando. Comencé a conocerlo poquito a poquito y veía cómo las personas ministraban a otros, confirmando el Espíritu Santo que lo que estaba hablando por medio de esa persona era cierto, era real. La primera vez que vi a un profeta ministrando a otro, me impactó porque el profeta no conocía la información que ya yo conocía de aquella persona que fue ministrada. Yo era un muchacho nuevo creyente, quería conocer cómo el profeta supo esa información. De manera que me di cuenta que el profeta tenía una coinonía con el Espíritu Santo y había conocido cosas que yo no había conocido. Por lo tanto, se me despertó el hambre y la sed por conocer cómo habla el Espíritu Santo, cómo se mueve el Espíritu Santo para traer una revelación, cómo se manifiestan sus revelaciones. Y aprendí ciertas cosas las cuales quiero compartir contigo y te aseguro que es posible que te hayan pasado cosas que tú dirías, no sabía que era el Espíritu Santo, no sabía que era su voz. Pero el Espíritu Santo está hablando todos los días. El problema es que no todos los días estamos prestos para escucharlo. Así que prepárate para que conozcas cómo habla el Espíritu Santo y cómo reconocer su voz cuando Él habla. Cuando comencé a tener intimidad con el Espíritu Santo, comencé a escuchar su voz de múltiples maneras, de múltiples formas. Escuchaba la voz como un familiar, mi padre, cuando me llamaba. Escuchaba la voz como si fuera una mujer. Escuchaba voces distintas o de personas distintas que me confundían. Y decía, pero el Espíritu Santo no es una mujer. Pero el Espíritu Santo utiliza cierto método para que tú puedas conocerlo. Así que quédate hasta el final porque vamos a hablar cosas poderosas del Espíritu Santo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, toca la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subamos un video. Así que vamos a continuar con estas informaciones. Hay personas que no comprenden cómo habla Dios, cómo habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita ni siquiera abrir su boca para hablarte. El Espíritu Santo no necesita ni siquiera traer una palabra manifiesta para que tú sepas que Él te está hablando. Porque Él habla de múltiples maneras. Por ejemplo, el Espíritu Santo te habla a través de un sueño. El Espíritu Santo te habla a través de una visión, la cual tú tienes que interpretar por el Espíritu. El Espíritu de Dios te habla de múltiples formas. Te puede hablar a través de una persona y la persona no sabe que el Espíritu de Dios está hablando por su boca, pero tú sí sabes que es Dios quien te está hablando. El Espíritu de Dios te habla a través de la naturaleza. Te habla a través de tu misma imaginación, de tu mismo pensamiento. Él usa tus propias emociones para Él hablarte. Por ejemplo, cuando tú sientes en tu interior, en tu corazón, hacer algo, a veces no sabes que está siendo movido por el Espíritu Santo. El sentir viene de tu propia emoción, pero está siendo usada tus emociones por el Espíritu Santo. Y es algo que hay que conocer, que hay que comprender para ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo comprendemos y cómo sabemos que el Espíritu Santo es quien nos está hablando y no es Satanás? Porque puede ser posible que tú entiendas que Satanás te está hablando o que te está hablando tu mente. Pero puede ser que el Espíritu Santo es quien te está hablando. Y para eso hay que conocerle por medio a la palabra de cómo habla el Espíritu Santo. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 9, verso 1, verdad digo y no miento, y mi conciencia me da testimonio
en el Espíritu. Lo que Pablo está diciendo, que el Espíritu habla a tu conciencia. Cuando el Espíritu te revela, en tu conciencia va a traer una convicción, un convencimiento de que el Espíritu de Dios te está hablando. Llegarás a un nivel donde el Espíritu de Dios te va a convencer de una manera tal que en tu conciencia va a sentir esa convicción de que el Espíritu es quien te está hablando. Hace 2 días estaba caminando por las calles mientras había una mujer indigente. Era una mujer de una edad de algunos 30, 35 años, 30 y algo más o menos. La mujer se encontraba en un lugar sola, en un lugar frío. Era una noche muy fría. Y recuerdo que cuando me le acerqué con un hermano, traté de ayudarla como pude. Pero mientras conversaba con la mujer, por el Espíritu me vino esta palabra y le pregunté, ¿dónde está tu hija? Esta palabra yo la recibí y visualicé la hija que tenía 14 años de edad. O sea, la vi en visión y recibí esta información en mi espíritu, en mi conciencia. Cuando recibí la información, le dije, ¿dónde está tu hija? La mujer me dijo, yo no tengo hija. Me sorprendió cuando me dijo, yo no tengo hija, porque en mi corazón, o en mi conciencia, mejor dicho, el Espíritu de Dios me había hablado, me había convencido de que ella tenía una hija de una edad de 14 años. Cuando seguí conversando con la mujer, volvió la palabra a mí. Y cuando volvió la palabra a mí, volvió con más convicción todavía. Y le dije, ¿por qué tú dices que tú no tienes hija? ¿Acaso la regalaste? Le dije. Y me dijo, sí, mi hija vive en Santiago. Cuando me dijo que su hija vive en Santiago, es ahí donde comprendo que cuando el Espíritu de Dios habla a tu conciencia, nada ni nadie te puede convencer, nadie lo va a contradecir, mejor dicho. De manera que tu conciencia te dará a entender cuando es Dios que te está hablando. En otra ocasión me sucedió que una joven estaba hablando conmigo y me dijo, mira, yo quiero meterme con Dios, quiero buscar a Dios, quiero subir al monte a buscar su presencia, siento que me están haciendo brujería. La muchacha estaba descarriada y mientras hablaba con ella le dije por el Espíritu, espero en Dios que no haya ido donde un lugar donde haya una persona con espíritu de adivinación. Ella me dijo, ¿por qué tú me dices eso? Le dije, porque siento por el Espíritu que fuiste donde una persona con espíritu de adivinación. Y me dijo, ¿cómo lo sabe? El problema no es que cómo lo sé, el problema es que el Espíritu es quien habla a la conciencia. Cuando el Espíritu de Dios te habla a tu conciencia, va a querer venir informaciones lógicas de lo que, o en contra de la palabra que tú estás recibiendo. Cuando recibes una visión y el Espíritu de Dios te da la interpretación, por más lógica que le busques, si está en tu conciencia el convencimiento de lo que estás recibiendo, es tiempo de soltar lo que estás recibiendo o es tiempo de creer que lo que estás recibiendo viene de Dios. Trataré de seguir desarrollando un poco acerca de cómo conocer la voz del Espíritu Santo y saber cuándo es Él que nos está hablando, pero lo vamos a hacer en otros videos para que así podamos hablar un poco más amplio acerca de este tema. Trataremos de traer en otros videos esta manifestación o este conocimiento de cómo conocer la voz del Espíritu Santo. Si no te has suscrito al canal, te hago la invitación a que te suscribas a nuestro canal, toque la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subamos un video y seguiremos provocando un encuentro con Jesús. Dios te bendiga y que la paz del Eterno sea contigo. Baruch Hashem.